Hola a todos, quiero por favor que presten atención a este enlace que tenemos en tiempo real. Gracias por conectarse, gracias por su interés en esta serie de reportajes que le hemos presentado arrancando abril, el mes del autismo, precisamente para crear conciencia con todo nuestro público, con nuestro auditorio, teleauditorio que nos ha seguido por 3 décadas en Primer Impacto y que sabe que siempre tenemos la mejor información y sobre todo la mejor ayuda para cada uno de ustedes. Han llegado a nuestra sala de redacción en Primer Impacto, en nuestros estudios en Miami, una cantidad enorme de llamadas, de mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales, incluso a mis redes sociales personales preguntándome qué pueden hacer, qué significa el microbioma, muchas preguntas que hoy seguramente van a ser respondidas por grandes expertas que de verdad después de haber visto este reportaje no necesitan introducción porque ustedes ya las conocen a nivel internacional, de donde nos han hablado desde Guatemala, desde El Salvador, desde Perú, desde Colombia, desde México. Quiero que me digan desde dónde se están sumando en este momento, mientras que les voy a presentar a Miriam Gimal. Ella es una activista internacional por el autismo, además es la fundadora de BTC Latinoamérica, de verdad una guerrera en el tema de autismo y que ustedes conocieron en la segunda parte de nuestro reportaje, La Fórmula de la Esperanza para el Autismo. Y por supuesto, nos acompaña, tenemos el privilegio de enlazarnos esta tarde, de robarle unos minutos de su apretadísima agenda, que de verdad las citas son, pero miren, muy, muy minuciosas. Ustedes tienen que tener en cuenta a la doctora Dolly de León. Se la presentamos porque ella es investigadora de microbioma, experta en la nutrición de los niños con autismo. Una de las cosas con las que voy a comenzar el día de hoy es preguntándole a usted, doctora, ¿qué es el autismo? Para la gente que todavía tiene como que una noción, pero no está todavía muy certera de lo que es esta condición. Bien, buenas tardes, saludos a todos, saludos a todas las audiencias. Estamos muy felices de compartir con ustedes este tema de hoy. El autismo es un trastorno del desarrollo. Es aquellos niños que se están alejando del patrón neurotípico del desarrollo y básicamente se afectan tres áreas. La comunicación, que no solamente es verbal, sino la comprensión. La socialización, el niño se tiende a alejar, no comparte con la familia, no comparte con los padres, no comparte con los niños de sus mismas edades o otros miembros o otros niños, y se afectan también las conductas repetitivas y estereotipadas, y en estas tres áreas en conjunto es lo que se conoce con el nombre de autismo. Es una condición que afecta directamente al cerebro en diferentes niveles. Y tú precisamente, Miriam, nos has compartido a lo largo de esta serie de reportajes lo que has vivido con Raquel y esa lucha que te lleva a decir, oigan, atención mamás, porque recibir un diagnóstico no significa que va a marcar el resto de tu vida con tu hijo, porque el autismo, hay que decirlo, no nada más lo está viviendo el paciente que recibe el diagnóstico, sino también toda la familia, ¿no es así? Tal cual, y lastimosamente ha habido tan poca información y usualmente vas y te dan un pronóstico poco alentador. No hay padre que haya pasado por este diagnóstico sin haber sentido que se acabó la vida. Sin embargo, estamos aquí para decirles que no es así, no se te acabó la vida y un diagnóstico no es un pronóstico cuando sabes lo que estás buscando. Y es por eso que es tan importante hablar de cómo uno debe tratar realmente el autismo, porque para mí, cuando yo fui con Raquel, me dijeron, Miriam, hazte la idea de que tu hija jamás va a ser independiente y que vas a tener que internarla cuando ya tú no estés. Y hoy por hoy mi hija me está pidiendo novio. Entonces, un diagnóstico no es un pronóstico, pero ¿cómo se hizo? ¿Cómo logramos que una niña que se reventaba la cabeza contra la pared a los 5 años, que no era verbal, que se mordía constantemente, que no podía ir a un mall, a un cine o un restaurante, hoy por hoy esté saliendo de manera independiente un sábado con sus amigos a una fiesta? ¿Cómo se logró? Maravilla. ¿Cómo se Y eso logró? precisamente lo vamos a abordar también más adelante, pero surge la primera pregunta de todo el auditorio que se está sumando en este momento, de todas estas señoras que están de verdad confiando en ustedes, en lo que tú has dicho en este momento.
un diagnóstico es un pronóstico, pero esto podría cambiar con esta fórmula de esperanza que hemos presentado. La primera pregunta que tienen aquí es, una vez que nos dan el diagnóstico de autismo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el siguiente paso? Excelente pregunta. Yo te la contesto como mamá y la doctora la contesta como médico. Si Perfecto. paso es llorar como una loca, ¿ok? Es vivir tu duelo, decir, ok, que no tratar de ser madre guerrera y tragarte tu dolor, no. Siéntelo en tu propia piel, sí, tu vida va a cambiar, no necesariamente para peor, ¿ok? Pero cuando ya estás preparada y vamos a hacer algo al respecto, entiende que tienes muchas opciones y no necesariamente tienen que ver con solamente terapias y medicamentos. Doctora, ¿qué se hace? Acaban de diagnosticar a este niño con autismo. Primer paso. Bien, desde el punto de vista de la investigación, porque todo lo que hacemos podemos decir que no es medicina alternativa, madre, es investigación. Está fundamentado en investigación, en años de investigación. Inmediatamente tú recibes un diagnóstico, tienes que tener la certeza que tienes que abordarlo de todos los puntos de vista. La terapia no se puede abandonar, siempre tiene que haber terapias acompañadas, pero básicamente tienes que orientarte a conocer qué es el microbioma y cómo realmente esto afecta la conducta de mi hijo y qué es el microbioma, eso, dónde se encuentra ubicado y que entre más pronto yo sepa qué es esto, cómo lo tengo que abordar, más rápido yo voy recuperando funciones, porque tanto la terapia como el abordaje del microbioma buscan llevar al niño al punto del equilibrio central, que sería un neurodesarrollo dentro de lo que se espera. Entre más pronto se haga, más temprana edad, apenas tú recibes el diagnóstico. Muchas veces las madres tienen la corazonada desde que el niño tiene 9 meses. Entonces, ahí, madre, te digo esta tarde, investiga qué es el microbioma, cómo puedo ayudar eso a mi hijo. Y en segundo punto, lo primero que cuida el microbioma es el tipo de alimentación que va a recibir tu hijo. Claro. Ahora, toca un tema muy interesante, doctora, sobre todo con esto que usted dice, desde los 9 meses, pero hay médicos que dicen, desde los 3 a 5 años podemos empezar a notar algunas señales del autismo. Sin embargo, se puede notar desde antes, antes de que cumplan 1 año los niños. Cuénteme un poco sobre esas señales que debemos estar alerta a las madres de familia. Sí, las madres muchas veces te dicen, yo me di cuenta temprano, doctora, o otros te dicen después del año. Lo típico, Michelle, es después de los 18 meses, porque los niños empiezan a hacer cosas y empiezan a perder funciones. Pero hay unos niños que las madres te dicen desde que tienen 9 meses, no hace contacto ocular conmigo cuando yo lo amamanto o cuando le doy la leche. Le hablo y parece no es sordo, se queda viendo las luces o los abanicos y parece que está en otro mundo desde que está bebé. O es muy tranquilo, o lloran toda la noche, o no duerme ninguna hora y la familia se vuelve un caos. Entonces las madres empiezan a sentir, ya sea que tengas hijo o no tengas hijo, aquí pasa algo raro, mi hijo tiene algo. Entonces, ante esa sospecha, y tenemos en la palestra siempre actualmente, puede existir un trastorno del desarrollo, no necesariamente sea autista, todo trastorno de desarrollo se va a relacionar con el microbioma, porque el microbioma es el eje central de la conducta humana y el neurodesarrollo. Con ese órgano que nos explicaba usted en esta serie de reportajes, en la segunda parte, que viene de aquí, del estómago, este cerebro del cual también tenemos que estar muy al pendiente porque se conecta con el más importante. Ahora, Miriam, tu hija a los 4 años fue diagnosticada con autismo severo, Miriam. ¿Cuáles fueron las señales que tú detectaste en Raquel? Yo, aunque no lo creas, detecté desde muy temprana edad, mucho antes. O sea, yo te diría más o menos 8 o 9 meses. Y lo que no es algo que se veía, Michelle, es algo que se sentía. La conexión de mamá, bebé e hijo es algo que toda madre, sea primeriza o no, debe de sentir. Ese bebé debe de querer estar contigo, debe de entender a cierto nivel que tú eres su mamá, y Raquel no lo entendía. Entonces, yo fui a mi médico pediatra a decirle estoy preocupada porque Dios me dio la bendición de mellizas y podía comparar cómo me sentía con una y con la otra. Y él dijo, no, es muy temprano para saber, Miriam, te lo estás inventando, deja de comparar. Y perdí mucho tiempo, perdí 2 años y medio en este baile de mi negación de yo saber lo que estoy viendo y se estaba poniendo peor el asunto, querer realmente tapar el sol con una mano, y el doctor me ayudaba en eso porque me decía, esta está perfecta, simplemente la otra es más chipa que esta, y es parte de esta pasión que tengo hoy por hoy para decirle a las mamás, no, si tú piensas que algo pasa, pero no tengas miedo, porque podemos hacer
tanto al respecto. Entre más chiquito tú lo agarres, mejor. Pero si estás yendo al profesional que todavía está pensando que de 3 a 5 años, ya de 3 a 5 años, perdimos una ventana de oportunidad demasiado grande. Entonces, y se vale tener otras opiniones médicas también, se vale. Tenemos el derecho como mamás de ir a tocar la puerta de otros médicos y de seguir buscando respuestas como tú la buscaste por casi una década o más de una década, Miriam. Ahora, venimos al ABC del autismo, a esta fórmula de la esperanza que ha llamado muchísimo la atención a nivel internacional con el reportaje que les hemos presentado y es la razón por la cual estamos haciendo este enlace en vivo con ustedes. El ABC, comienzo con el A, que es la alimentación, B, brain, de cerebro, C, células madre. ¿Qué fue para ti, Miriam Gimal, lo más importante para ver estos avances tan impactantes que hoy vemos en tus redes sociales con Raquel? Me encanta la pregunta y esta es la raíz de mi pasión también. Nosotros, los padres, como no tenemos muchas respuestas o no hay protocolos fijos y aprobados, tenemos que buscar en internet como locos y empezamos a improvisar, ¿verdad? Esta mamá me dijo tal cosa, entonces volé a tal lugar y hice tal cosa. Esta mamá me dijo tal cosa y volé y hice tal cosa. Y muchas veces lo que estamos haciendo es perdiendo los recursos más importantes, el dinero, la esperanza y el tiempo. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que funcionan, pero hay un orden específico, cosas que yo no sabía en mi momento y empecé a hacer de todo, cosas que me estrellé y cosas que dije que increíble. Y como muchos de ustedes saben, la terapia MERT de BTCA Latam, que es una terapia espectacular que tú bien conoces, de estimulación magnética transcranial guiada por un electroencefalograma cuantitativo, fue la que a mí en el momento me hizo florecer a mi hija. ¿Por qué? Porque Raquel empezó a hablar después de 2 días, porque Raquel empezó a entender que yo era su mamá, porque Raquel se dejó de lastimar, porque Raquel empezó a nacer frente a mis ojos casi a los 5 años con esta terapia que neuromodulaba de una manera no invasiva su cerebro. Pero mira lo que aprendí. Aquí está el tema. Yo en ese momento juré, aparte de que es un milagro por ser una persona de fe, juré que era una varita mágica. Porque, por supuesto, llevaba 5 años haciendo un montón de intervenciones a lo loco, no entendiendo o pudiendo medir realmente qué es lo que me llevaba a esa mejoría. Voy a BTC, esto florece, me cambia la vida, traigo esta tecnología a mi país y empiezo a tratar a personas por todas partes del mundo. Empiezan a llegar niños que tienen una mejoría notoria y otros leves, moderados, y algunos niños, un 20%, no estaban mejorando. Y yo, ¿pero por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un niño que con esta terapia de MERT empieza a hablar o empieza a hacer un montón de cosas espectaculares y otro que no? Y me obsesioné con el tema y empecé a buscar, empecé a contactar a la doctora Dolly de León, a muchos especialistas y nos dimos cuenta de varias cosas, pero el más importante, los niños que venían a BTCA Latam con el intestino y el microbioma trabajado a dieta, con esos patógenos eliminados, todos hacían algún tipo de mejoría y era impresionante. Dimos claro con el clavo. Entonces, cuando esto nace, esto llega a mi vida, por supuesto que llamo a la doctora Dolly de León y le digo, tenemos que casar el A y el B, tenemos que meter estas dos cosas juntas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí viene la mayor cantidad de éxito para mis pacientes. Por cosas de la vida se une la célula madre a esto, donde, ¿qué hace la célula madre? Baja inflamación. Pero era un grupo de Regeneration Clinic of Panama, y ahorita la doctora va a poner su input, que me llamaron a decirme, mira, necesitamos ayuda porque las células funcionan muy bien, pero por alguna razón en el autismo, they don't stick. O sea, después de unos meses, tienes que volver a meterle. Y fue ahí donde la doctora Dolly de León dijo, el ABC es así. Doctora, tienes un minuto para escupir esto, venga. Esto es así. El microbioma es el centro. El microbioma es el centro de la conexión. Si no hay microbioma, no hay conexión. Tan sencillo como ese. El punto de quiebre es más o menos una cantidad del 5% del bioma total, ¿sí? Pero también vamos a tener punto de quiebre del 5% de bacterias específicas. Entonces tenemos que evaluar específicamente cada paciente, llevarle una mejoría del microbioma para tenerlo óptimamente nutrido y con las bacterias correctamente equilibradas, Michelle, para que se empiecen a producir las conexiones nerviosas y ¿sabes qué? También aquella química empieza a fluir. Eso se llaman ciencias ómicas, son totalmente reales, hoy en día todo es medible. Todo eso se empieza a equilibrar y el paciente se empieza a optimizar.
Nada más. Tenemos que reforestar ese bosque del cual le Sí, presentábamos en Primer Impacto y a través de correcto. la nutrición, de la alimentación especial para el niño autista, así como un diabético tiene una dieta especial, el niño autista debe de tenerla y eso lo aprendí precisamente con usted, doctora Dolly. Tenemos que reforestar esa conexión primero aquí que la va a mandar al cerebro. Aquí hay una pregunta muy importante para la doctora Dolly precisamente. ¿Qué pasa con los niños con autismo que sabemos que tienen cierto comportamiento, que son ahora con la comida mucho más estrictos para poderles ingresar o presentar nuevos alimentos? ¿Qué recomienda usted, doctora, a esta mamá que nos hace esta pregunta? Bien, para la madre que me pregunta esto, la selectividad, ya hemos visto tantas veces esto, es sinónimo de una inflamación, un compromiso inflamatorio importante, ya sea a nivel del colon o a nivel de todo el tubo digestivo. Entonces, eso los hace más selectivos, pero no importa, eso personalizadamente lo hacemos, tratamos de buscar qué le gusta al niño, empiezo con 3 comidas, eso Michelle, es un trabajo exhaustivo, pero finalmente se logra introducir alimentos poco a poco de los que le conviene, los de la naturaleza, sin procesado, poco a poco hasta que el niño logra empezar a comer. Si yo logro esa conexión con la comida y logro el equilibrio del microbioma y logro el aporte nutricional a ese cuerpo que está totalmente desnutrido, que se vean gorditos. Muchas veces le medimos niveles de vitaminas, de todas las que existen, y antioxidantes, y todo está alterado. La metilación, que es un ciclo muy importante para que tu cuerpo se limpie de tóxicos y metales, etcétera, y energía, también está alterada. O sea, hay muchos procesos alterados. Gracias a Dios hay marcadores celulares que me permiten evaluar todo eso. Entonces pongo el niño lo mejor que se pueda, y nada más ayer recibimos un mensajito de texto en la noche que se lo compartí a Miriam, de un pacientito que lo empezamos a equilibrar simultáneamente en el AB, preparándolo para el C en el mes de junio. Y ya en este AB, la madre me muestra ayer, el niño vino sin lenguaje, Michelle solamente tenía como 16 días aquí, y me chatea, no me pude despedir de usted, doctora, pero mi hijo, y puedo mandarte el chat, pero mi hijo empezó ya a conectar con palabras, ya dice palabras, y yo le mandé esto a Miriam, digo, esto es para llorar. Pues para cualquiera no será una cosa, pero para una madre y un padre que quiere que tu hijo diga mamá, papá, frío, agua o algo así, y que el niño ha empezado a decir estas cosas con palabras completas, pues para nosotras decimos es el AB. El AB, ahorita lo preparamos, en el mes de junio viene con más AB y lo cerramos con C. Y Dos cosas rápidas también que veo aquí que lo hacen con mucha frecuencia, lo preguntan con mucha frecuencia, doctora. La primera es, los niños se tardan en hablar a comparación de las niñas, son muy diferentes. Y las pancitas del niño con autismo, que son muy distintivas de estos pacientes. Primero quiero empezar con esta. ¿Es cierto o es un mito que los niños se tardan más en hablar que las niñas? Porque eso lo pueden interpretar las mamás como una señal del autismo. Mira, nosotros no entendíamos esto hasta con el Hospital Valdebrón de Barcelona, con la que he investigado microbioma y neurodesarrollo. Empezamos a tipificar las bacterias de los niños con autismo, varones, niñas y varones, niños neurotípicos. Usamos pacientes con autismo de Latinoamérica y de Europa y neurotípicos de la ribera amazónica, que teóricamente son los que más microbioma tienen, niños panameños neurotípicos y europeos. ¿Qué observamos, Michelle? Que realmente las bacterias que bloquean el lenguaje, cuando caen totalmente, la protobacteria, cuando cae totalmente, empieza a haber comunicación y socialización. Tan sencillo como eso. Lo tenemos demostrado en papel ya. Entonces, los varones tienen más protobacterias que las niñas. Por eso sí es lógico pensar científicamente que el varón se tarda un poquito más, pero también por esta causa es que hay más varones que niñas con autismo, porque la protobacteria es la bacteria que se asocia a la aparición de los síntomas de pérdida de lenguaje y comprensión y las conductas. Ya sabemos también qué bacterias tienes que quitar para hablar, comprender y quitar conductas. Esta tarde, empezar esta dieta y tratamiento en la adolescencia, ¿es muy tarde? Pregunta Celi Murray. ¿Comenzar No, con la dieta y el tratamiento en la adolescencia? nunca es tarde. Mira, tengo una anécdota de un muchacho que empezó como a los 27 años, nunca había dicho nada, y ¿sabes qué dijo mamá en una sala de estudio con la mamá? Dijo, mamá, ¿tú sabes que después de 28 años de decir, mamá, entonces, y no era nada más ABC, solamente era A. También quiero aclarar esto. Hay niños que con A saldrán, niños que con A y B saldrán, y niños que necesitan A, B y C para salir. Y voy de nuevo, A, B y C.
A, alimentación; B, brain, cerebro, la terapia MERT; y C, células madre. Solamente para recapitular un poco. Regreso a la pregunta de las pancitas tan icónicas en el autismo, pancitas inflamadas. ¿Qué debemos de eliminar de nuestra compra semanal como madres de familia, que nosotros nos encargamos de llevar la alimentación a casa? ¿Qué no debemos de comprar, doctora? Bien, primero que nada quiero decir que las pancitas hinchadas, para que entendamos todo de ciencia, se deben a la falta de una especie que se llama Faecalibacterium, que traga aire, Michelle, traga el aire del producto de la digestión. A ellos se les caen esos niveles y se inflan con facilidad. Entonces, estos niños hay que siempre preferir, como lo dije en el reportaje, alimentos cero procesados. Con eso hacemos todo. Tú solamente le preguntas a la comida, ¿sabes qué te hizo el hombre o me vienes de la tierra? Si te contesta, el hombre me tocó en alguna parte, te digo, no me sirves, necesito que venga solamente de la naturaleza. Si hacemos eso y hacemos que tu hijo coma variadamente, y hacemos un gran logro, ahí ya lo preparaste para MERT y células. ¿Se refiere usted a, digámoslo así, recibimos lo de Dios, lo que Dios lo hace, pero ¿se refiere usted también a los productos orgánicos, por ejemplo? Claro, siempre se va a preferir orgánico, pero hay latitudes donde, y hay para padres que es incansable el orgánico. Sí, no logran. O sea, no se puede porque... Impagables ahora, déjeme decirle, impagables. O sea, ahora tener en la mesa puro producto orgánico, pues Sí. es un reto también para cada familia en los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué nos aconseja usted, doctora? Entonces, siempre aconsejamos a los padres el lavado constante del alimento. Apenas llegas del supermercado, lavas muy bien, guardas. El día que vas a usar, por ejemplo, un tubérculo, lo sumerges en agua unas horas antes en la nevera, lo dejas sumergido, lo sacas, lo lavas muy bien, le quitas la cáscara, sumerges de nuevo, lavas, lo más que se pueda lavar. Siempre va a quedar algo de glifosato o algo de químico, si no es orgánico, pero es peor si ese alimento es procesado con glifosato o pesticidas y encima le pongo química. Perfecto. Ahora, una pregunta más. Esta va enfocada para Miriam y esta va a cerrar esta entrevista. Sé que va a haber muchas dudas de nuestro público que las pueden dejar en estos comentarios, porque ya comprometí a Miriam Gimal y a la doctora Dolly que van a responder cada una de sus preguntas. Ya las comprometí aquí. Pero Miriam, quiero cerrar esto preguntándote a ti. El día de hoy, Raquel te está pidiendo novio, has hecho el ABC del autismo, te has dedicado a nivel internacional a esparcir esta fórmula de esperanza, como lo hemos llamado aquí en Primer Impacto. ¿Qué mensaje tienes para las madres de familia que dicen, no puedo más, estoy agotada, no sé qué más hacer? Primero que todo, que uno está agotado, uno descansa y ya no está agotado. ¿Por qué nosotras estamos tan cansadas? Porque tenemos una doble vida, la que realmente vivimos y la que vivimos en la cabeza. Entonces, la que estás viviendo en la cabeza a veces es más poderosa que tu día a día. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Mi hijo no va a estar bien, le van a hacer bullying. Empezamos a meter cosas del futuro que no podemos controlar. Entonces, en ese momento, un diagnóstico es un pronóstico. Quiere decir que el autismo de mi hijo va a controlar mi vida entera y el pronóstico es poco alentador. ¿Qué te quiero decir, mamá? Primero, que si estás agotada, descansa. Y dos, date cuenta cuántas vidas estás viviendo. Si la que está en tu cabeza, que tu cerebro ni siquiera sabe distinguir si es verdad o mentira, ¿ok? Si tú estás pensando en algo malo, lo vas a sentir en tu cuerpo. Entonces, regresa al presente donde todo lo puedes afrontar. Déjale el futuro a Dios, al universo, porque esa angustia no te pertenece a ti. Regresa al hoy, busca información, no tengas miedo. Hoy por hoy tenemos a genios como esta doctora, gracias a Dios 1000 veces, que nos pueden ayudar a que nuestros hijos salgan adelante. Tenemos el protocolo ABC para autismo que está aquí para enseñarte, ¿ok? Para enseñarte a hacer las cosas en orden, para que no pierdas tiempo. Recuerden, un diagnóstico no es un pronóstico y el pronóstico lo decides tú, cómo quieres vivir tu vida junto a tu hijo, porque tu hijo es más que un diagnóstico, es una persona que vino a darte mucha alegría. Descansa si lo necesitas, pero la segunda vida que tienes acá, descártala y vívelo hoy. Claro, y yo agregaría que pidan ayuda como tú lo has hecho a lo largo de estos años, que has encontrado estos maravillosos soldados que han estado de verdad al frente de esta batalla, con lo que bien dices,
Un diagnóstico de autismo no es un pronóstico, depende de nosotros. Así que muchas gracias desde Panamá que se han sumado a esta conexión en vivo. Gracias por responder dudas de nuestro queridísimo público, de estas mamás de impacto que siempre están preocupadas por sus hijos. Yo sé que van a surgir muchas más y de verdad que están comprometidísimas a contestarles, porque si no van y me escriben a mis redes y yo voy y las molesto a ustedes. Muchas gracias, doctora Dolly de León. Gracias, queridísima Miriam Gimal. Muchas gracias a ambas. Y recordarles que pueden ver nuestra serie de reportajes de la Fórmula de la Esperanza en primerimpacto.com. Ahí van a encontrar una serie de reportajes de 3 partes. La primera parte van a ver la historia de Miriam Gimal. El ABC del autismo lo van a encontrar también en Primer Impacto, más detallado, más explicado. Los esperamos como cada tarde en Primer Impacto a las 5:04 Centro por Univisión. Muchísimas gracias por su confianza y por su cariño. Miriam, Dolly, gracias. Gracias. Michelle, besos a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a nuestro querido público. Yo soy Michelle Galván. Hasta la próxima. Qué lindo.